Me enamoré de un padre y mi familia no me lo perdona. Historia basada en un hecho real, escrita y adaptada por Chemo San Juan. Como mujer he tenido muchas personas en mi vida, por lo cual en estos momentos me dan miedo las relaciones amorosas, y más porque cometí la estupidez más grande de mi vida, y esta fue la de enamorarme del padre del pueblo. Por tal motivo, al día de hoy mis propios padres me odian, me desprecian, y me dicen que se arrepienten de haberme traído al mundo. De hecho, en una ocasión, llegaron a decir que el peor error como padres fue el haberme dado la vida, ya que por mi culpa son la burla y vergüenza del pueblo. Me llamo Amelia, y la primera vez que me enamoré de alguien fue justo cuando tenía 14 años. En esa ocasión lo hice por curiosidad, y fue de un niño que vivía cerca a mi casa. Curiosamente noté cuando él me observaba todo el tiempo, y eso me excitó demasiado. La verdad, estaba cansada de tocar mi cuerpo y quería experimentar algo carnal. Al principio creí que era un juego, o que el chico me quería hacer una broma, pero al final de cuentas me obsesioné con él y le pedí que fuera mi novio. No sé por qué, pero teníamos una relación extraña, porque éramos vecinos, pero yo lo celaba como si fuera de mi propiedad. Si él salía a la tienda, yo lo seguía. Cuando iba al colegio también. Si estaba en su casa, lo veía por las ventanas. Y así fue, prácticamente lo utilicé para satisfacer mis más bajos instintos de mujer. Solo lo utilicé carnalmente, hasta que cumplí 16 años. Y después de que me aburrió, comencé a andar con otro chico. Pero algo me cambió la vida, y esto fue gracias a la iglesia. Mi primera relación sexual extrema fue con un padre. Así como lo escuchan, con un hombre con 40 años de edad. Era el tiempo de Semana Santa en la colonia, y a mi mamá le tocaba darles de cenar ese día. Recuerdo que fueron a la casa 3 personas con el padre de la iglesia, y después de que cenamos, comenzó la plática. Noté que el padre jamás me quitó los ojos de encima, y en repetidas ocasiones, cuando me paré a servir la comida y ayudar a mi madre, este no quitaba la mirada de mis glúteos. Cuando sintió que lo había descubierto, el padre le presumió a mi mamá de una gelatina que él hacía y que le pasaría la receta. Esa vez todo pasó normal, pero como a los 5 días, fue el padre con la receta escrita y tocó buscando a mi madre. Recuerdo que yo estaba por bañarme y salí con un mini vestido y le dije que no estaba, pero que podía esperarla. Total que se pasó. También le dije que me disculpara, pero como se me hacía tarde para el trabajo, me metería a bañar. Fue así como el padre se quedó en la sala esperando a mi madre, mientras que yo agarré mis cosas y me dirigí al baño. En ese momento que me estaba bajando mi ropa interior, fue cuando el padre abrió la puerta y me vio desnuda. Al momento la cerró y me dijo por fuera: «Perdón, hija, pensé que aún no te metías a bañar, pero como verás, ya me andaba de ir al baño. Te pido me disculpes y no le digas nada a tu madre. No vaya a pensar mal de mí». La verdad, estaba entre apenada y excitada, y con una voz seductora le dije que no se preocupara, que yo sabía que fue sin querer. Les juro que no pasó ni un minuto. Apenas había abierto la regadera cuando el padre volvió a abrir para verme. Cuando me asomé por la cortina, me dijo: «Me dices si necesitas ayuda, hija». Después me hizo unos ojos, como de morbo, y en vez de molestarme, eso me calentó. En ese momento comprendí que el padre ya había caído a mis pies, y que era el momento de actuar, pues mi sueño más húmedo estaba por realizarse. Estaba nerviosa de que llegara mi madre, y más porque en mi casa eran bien católicos. Y si en ese momento hubiera habido algo entre nosotros,
mi padre me hubiera encerrado en un convento. Nervioso, el padre se despidió y me dijo estas palabras: «Hija, le voy a tener que pasar todas mis recetas a tu mamá en otra ocasión. Espero y me disculpes, pero si necesitas de mi ayuda, ya sabes en dónde buscarme». Para cuando me alisté al trabajo, el padre ya se iba despidiendo de mi mamá, y solo escuché que le dijo: «No se preocupe, señora, que ya me recibió muy bien su hija. De hecho, me prometió ir a misa el próximo domingo. La esperaré con gusto». Allí entendí que mi sueño más húmedo estaba a nada de realizarse. No sé por qué, pero desde esa vez, ya cada domingo iba a misa, y lo hacía porque me quedé totalmente enamorada del párroco, el cual me llevaba muchos años, pero honestamente me interesaba y llamaba fuertemente mi atención, al grado de que cada noche tocaba mi cuerpo pensando en él. Al final de cuentas estaba obsesionada por probar sus labios y sentir su cuerpo. Que Dios me perdone, pero el padre del pueblo sería mi próxima víctima carnal. Por fin se me hizo mi sueño más húmedo, y ese era de estar con un sacerdote. Esa vez fui a sacar una información en la iglesia, que está cerca de mi casa. De hecho, era el pretexto de pedirle un favor al guapo sacerdote para que fuera a bendecir el departamento que me había regalado mi papá. Este hijo de Dios me recibió gustoso y me dijo que lo haría encantado. Por fin se llegó el sábado, como acordamos. Me fui temprano por el padre a su iglesia, y después de desayunar algo en la calle, entramos a mi nuevo hogar, donde intencionalmente dejé una película de adultos puesta en mi pantalla, y al entrar la vio. No lo voy a negar, él se puso muy nervioso, pero también noté que tuvo una erección. Después de unos minutos, ya que terminó el padre de hacer toda la bendición, me dijo que debería rechazar las tentaciones, porque a Dios le desagradan. En ese momento le confesé que tenía muchos pecados y quería confesarme, y el mayor de todos era de besar a un padre. Continué contándole mis pecados y siguiéndolo con la mirada, pero también le comenté que moría por estar con él. Al principio le fui haciendo plática para llevarlo a este terreno. Le invité unos tequilas, y para no hacer el cuento largo, estuvimos tomando varios tragos. De hecho, aproximadamente como 5 cada quien, hasta que le perdí toda la pena. Ya con el calor del alcohol, le dije que me gustaba, y que mi fantasía siempre había sido estar con un sacerdote y besar su masculinidad. Creí que por fin ya lo había convencido, y más porque sentí su interés desde esa vez que me espió en el baño. Pero algo no le gustó o le dio miedo, y finalmente salió corriendo de ahí. Días después regresé por la iglesia y me dio curiosidad por entrar a ver. Siempre paso por ahí, pero nunca me detengo. Soy católica, pero no practico la religión. El caso es que entré sin afán de morbo, porque pensé que no estaba el padre. Madre mía, allí mi vida cambió, y más cuando volví a mirar al sacerdote, que me tenía loca. Él era un tipo blanco, de barba arreglada, alto, pero sobre todo muy guapo y maduro. Yo no quería verlo a manera de morbo en la casa de Dios, pero eso era imposible, y más porque no podía dejar de pensar en él. En ese momento varias personas pasaban a saludarlo, pues recientemente se había acabado la misa, y él estaba con la gente platicando, sin darse cuenta de mi presencia. De lejos le notaba un buen cuerpo varonil, y desde esa vez mi obsesión por él fue en aumento, y más por saber qué se sentiría hacerlo en la iglesia. Les cuento que a lo largo de mi corta vida he hecho cosas que ni yo me las creo. Por ejemplo, una vez mantuve una relación con un seminarista, otra persona que estaba a punto de recibirse como el responsable de la iglesia y del pueblo. Al principio no supe cómo acercarme a él, hasta que lo vi en persona y me lo confesó. No les voy a mentir, pero eso me excitaba demasiado, aparte de que nos gustábamos.
Honestamente, yo me enredé con él, y al último se volvió loco por mí, y casi estuvo a punto de renunciar a su carrera en la iglesia. Nos veíamos esporádicamente, con miras a llevar una relación formal. Lo que empezó como una relación pasajera y de obsesión, terminó durando más de un año. Por eso mi deseo de estar con este padre crecía a diario, y más porque me atraían los párrocos. No les voy a mentir, después de un mes por fin se me hizo, y ambos pasábamos increíbles momentos, y más en la intimidad, cuando disfrutaba mucho. Eran noches intensas de sexo frenético. Solo les cuento que hacerlo con un religioso fue lo más bello y rico. Te tratan de una manera muy especial. Es una experiencia muy angelical que te lleva al mismísimo infierno. Lamentablemente mi familia se dio cuenta de eso y pegaron el grito en el cielo. Mi padre casi golpea al párroco y a mí me corrió de la casa y me dijo que nunca más quería verme. Desde ese día mi familia fue la burla del pueblo y anduvieron en boca de los vecinos por lo que hice. Al padre lo cambiaron de iglesia y a una muy lejana. La distancia nos separó, también el trabajo de ambos, pero en realidad él tuvo problemas familiares por haber fallado a la palabra de Dios. Desafortunadamente no continuamos, pero desde entonces, cada vez que lo recuerdo, me dan ganas de volver a estar con un seminarista. Otra vez fui a confesarme a una nueva iglesia, y allí le dije al padre que todas las noches soñaba con él, y que incluso hasta saboreaba el olor de su masculinidad. Creo enloquecida le pedí matrimonio, y también le dije que renunciara. En ese momento, el párroco me regañó, y me dijo que eso no podía ser, que yo estaba confundida, y que por favor dejara de pensar en él, y que mejor le pidiera perdón a Dios. Por mi estupidez me dejó de hablar unos meses, pero fue más grande mi necesidad, que de una vez le pedí que nos viéramos, porque moría por dentro, y necesitaba estar con él. Recuerdo que primero platicamos, y enseguida me citó cerca del Museo Dolores Olmedo, allá por Xochimilco, en Ciudad de México. Como yo andaba por la Narvarte, me quedaba muy cerca, ya que ese día me regresaron de mi trabajo por llegar tarde. Cayó como anillo al dedo, y más porque de inmediato me trasladé para allá. Resulta que me invitó a pasar a su departamento, a donde jamás habíamos ido. El lugar era como una residencia enorme, con un buen de jardines y áreas verdes. Había fuentes y caminos por un pasillo que tenía muchas puertas sobre el corredor. Al entrar, me di cuenta que había una Biblia gigante, una cruz muy grande sobre la pared, velas, rosarios y una imagen de la Virgen. Estando ahí lo seduje y comenzamos a intimar. Pero no sé por qué, que me dijo que por favor no hiciéramos mucho ruido. Pero eso era casi imposible, porque el padre era un tipo muy caliente, y yo era una chica multiorgásmica con él. Días después le conté a un amigo que trabajaba conmigo, y este me dijo que si no sabía a dónde rayos me había metido. Yo le contesté que no, que por la calentura y la excitación no puse atención. Pues este me dijo que el padre me había llevado directo al seminario a donde estudian obviamente, y que allí habíamos copulado. Así fue como por fin, y después de mucho tiempo, tuve relaciones en un lugar santo, y yo sin saber. También mi amante me contó que en la parroquia donde él vivía, habían otros padres viviendo en esa misma iglesia. Ahí mismo detrás del altar, se daban placer entre ellos, o con sus respectivos amores y señoras viudas. Al final de cuentas, seguimos viéndonos sin que mis padres supieran, y cada noche que se podía, este tocaba mi cuerpo y lo disfrutaba. Por mi parte, con solo pensar en el sacerdote, me volvía loca, y más porque en verdad era muy bello, y además me excitaba el saber que era algo prohibido. Así pasó un tiempo, y a diario yo iba a buscar al padre para invitarlo a comer, pero creí que yo lo aburrí, o de plano comprendió que su carrera o reputación estaba pendiente de un hilo.
En varias ocasiones miré al padre de frente, pero este me esquivaba, porque lamentablemente mis padres ya sabían de nuestra relación, y lo fueron a amenazar con destruir su carrera. Y a mí una vez más me lo prohibieron, al grado que desde ese día dejé de ser su hija. Es más, en más de una ocasión fui a buscar al padre, pero no tuve éxito. En ese momento noté que era seguida por mi último exnovio, y cuando descubrí que me cuidaba, este me confesó que efectivamente todo el tiempo me estaba siguiendo para ver qué era lo que yo hacía y con quiénes hablaba. La verdad, mi cuerpo ardía por dentro, y para calmar esa sensación, le pedí a mi ex que fuéramos a su casa, y solo así logré apagar mis deseos de estar con el padre. Por último, mi exnovio me contó que siempre me observaba, y que cuando me veía hablar con otros, me quería golpear, pero no lo hacía para que no me diera cuenta que me seguía, porque al fin de cuentas, no me podía olvidar. Yo siempre había pensado que eran coincidencias o cosas mías, pero él mismo me lo confirmó. Gracias a Dios me fui a vivir muy lejos de ahí y no volví a saber nada más de él. Al que nunca logré sacar de mi mente fue a Luis, el padre del pueblo, y a pesar de que hice 1000 intentos por llamar su atención, durante esos años no logré que éste volteara a verme, nunca más. Por ejemplo, le mandaba regalos, le escribía cartas, le mostraba fotos de mi cuerpo, e inclusive le mandé mis prendas íntimas, y este no se atrevía a voltear a verme. Resulta que una noche, cuando regresaba del trabajo, miré a un muchacho muy guapo caminar a prisa en dirección a la iglesia. Al correr para alcanzarlo, descubrí que efectivamente este era Luis, pero porque no traía su uniforme, no logré reconocerlo. Bueno, pues esa noche en la puerta de la iglesia, me le desnudé y le dije que estaba obsesionada con él, y que si no era mío, no sería de nadie. También le dije que por su amor yo era capaz hasta de atentar contra mi propia vida. Esa noche me invitó a rezar y a pedirle perdón a Dios por mis malos pensamientos, y para eso entramos a la iglesia en la madrugada. Creo no debió de hacerlo, porque allí le abrió la puerta al mismo demonio y selló su destino, ya que mi obsesión por él era infinita, y no estaría tranquila hasta que él rendiera en sus brazos. Él me dijo que iba al baño y que regresaba en unos minutos. Para eso mi negro pensamiento y mi mente cachonda me ordenaron hacer un acto que jamás imaginé. Resulta que mojé mis panties pensando en el padre, y después me las quité. Cuando éste regresó, me incorporé y lo abracé. Después le tomé su mano y la llevé a mi parte femenina, y le dije que era suya, y que no lo dejaría en paz hasta que pusiera nuevamente y por completo sus ojos en mí. Este se resistía, pero a la vez sentía en su pantalón cómo su virilidad comenzaba a ponerse dura, como una roca. En ese momento saqué la panty y se la coloqué en la cara. Este no pudo resistir, y de inmediato me tomó por detrás y me colocó frente a las bancas de la iglesia. Les juro que no me arrepiento, porque esa madrugada conocí el infierno en la tierra y el placer del pecado, y más porque una vez más cumplí con mi deseo más grande de probar a un padre, a un siervo de la iglesia. Al caer en la tentación y después de terminar el acto sexual, el padre me corrió de la iglesia y me pidió jamás buscarlo ni molestarlo en mi vida. Lamentablemente pidió algo imposible, porque una vez que pruebas el pecado, este una y otra vez te hace cometer bajezas como las mías. Mi obsesión por los hombres iba en aumento, y es que con nada estaba tranquila o quieta. Por eso mi cuerpo con desesperación pedía ser amado y tratado con delicadeza. Traté de buscar al padre, pero este siempre se escondía. Por eso conocí a Oscar, un chico que siempre me perseguía, pero en especial al salir del trabajo. Lamentablemente, él era el hermano menor de una de mis amigas, pero era mayor que yo, y eso siempre me excitaba. Para ese entonces, de nuevo estaba sin tener relaciones, y mi cuerpo a gritos me las pedía.
Así que el chico no me era indiferente, y por eso ya sabía dónde vivía. Recuerdo que mi amiga me prohibió relacionarme con su hermano, y más porque yo no era una mujer de un solo hombre, y también porque ya me conocía, que solo los hacía sufrir, y en mi historial tenía 2 exnovios que por mi culpa se habían quitado la vida. Al final de cuentas, ni caso le hice, y comencé a seducir al hermano menor de mi amiga. Y solo lo ocupé para pasar el rato, ya que mi corazón y mi cuerpo eran del padre y de nadie más. Como verán, cometí la estupidez de enamorarme de un padre, así como lo escuchan. Mi expareja era un sacerdote muy dedicado a Dios y además súper atractivo. Por eso mismo estaba yo obsesionada con él, al grado de engañar a mis novios y de jugar con ellos. Creo que lo mío no era normal, y en más de una ocasión llegué a creer que en mi cuerpo vivía algún demonio que disfrutaba torturando a un siervo de Dios, a un hombre que juró dar su vida por la religión y por el camino de la verdad. Pero algo extraño pasó después de que terminé con él. Bueno, no sé ni por dónde terminar. Quisiera salir por la puerta fácil y olvidarme de todo esto, pero me es imposible, y más porque al día de hoy no dejo de pensar en él, y más porque me dio un hijo que se le parece tanto.